Entonces, vamos a iniciar hablando de las exenciones de impuestos. ¿Cuáles son las que están exentas en el caso del IVA? Las efectuadas por representaciones diplomáticas y consulares de naciones extranjeras y los agentes de las mismas acreditados en el país, de acuerdo con convenios internacionales suscritos por El Salvador y el otro país, ¿verdad? O los países suscriptores. Las efectuadas por instituciones o organismos internacionales a que pertenezca El Salvador y sus funcionarios cuando procediere de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por el país. Estamos hablando de tratados internacionales, de bienes efectuados por pasajeros, tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos cuando estén bajo régimen de equipaje de viajeros y tales especies se encuentren exoneradas de derechos de aduana. Tenemos en El Salvador una ley que se llama Ley de Equipajes de Viajeros Procedentes del Exterior. Y ahí básicamente están exentos los efectos personales, ¿no?, que traen las personas cuando vienen de viaje. De bienes donados desde el extranjero a las entidades a que se refiere el artículo 6, literal C, de la ley de renta, que sean calificadas previamente. Estamos hablando de las instituciones de utilidad pública y las de derecho público. Donaciones de acuerdo a convenios celebrados por El Salvador, las efectuadas por municipios cuando los bienes importados o internados sean para obras o beneficio directo de la comunidad, de maquinaria efectuada por los sujetos pasivos debidamente inscritos en el registro de contribuyentes del impuesto, destinada a su activo fijo para ser utilizada directamente en la producción de bienes y servicios, no contemplados en los artículos 44 y 46 y 74. Estamos hablando que estas disposiciones establecen las exenciones de impuestos. Entonces, la maquinaria debe utilizarse para hechos generadores establecidos en la ley. En el caso de las exenciones no aplica. Para poder gozar de esta exención, el contribuyente deberá registrar los bienes específicos que se importarán en un registro que llevará la DGI, por lo menos con 30 días de antelación. La DGI establecerá los requisitos de documentación y procedimientos necesarios para registrar dichos bienes. El precio a que se deberán registrar los bienes importados será el vigente a nivel internacional a la fecha de importación. Entonces, toda aquella maquinaria que el contribuyente utilice para producir bienes para la venta, bienes grabados, está exenta siempre y cuando se declare con 30 días de anticipación, ¿verdad?, la importación y en el formulario correspondiente. Autobuses, microbuses y vehículos de alquiler dedicados al transporte público de pasajeros. También del mismo beneficio gozarán las transferencias de dominio que realicen los importadores de dichos automotores a favor de sujetos dedicados al transporte público de pasajeros. Aquí estamos hablando de los distribuidores de vehículos nuevos o usados y también los importadores de buses, microbuses y vehículos que se dedican al transporte público de pasajeros. Los autobuses, microbuses y vehículos de alquiler a que se refiere este literal deberán reunir las características necesarias para efectos de su distinción que señale el reglamento de transporte terrestre. Los automotores indicados únicamente podrán ser transferidos hasta después de 5 años de la legalización de la internación o permiso legal correspondiente de su importación o adquisición según corresponda. Si fueren transferidos en ese periodo, pagarán el impuesto IVA. Es decir, que gozan de la exención de impuestos los vehículos, transporte público de pasajeros, sean buses, microbuses o cualquier vehículo que se dedique a esa actividad. Y la única condición es que no deben de vender esos bienes en el plazo de 5 años. Si se efectúa la venta, deben de pagar el impuesto de importación, además del impuesto de transferencia, el impuesto interno.
de medicamentos antirretrovirales u otros medicamentos dedicados exclusivamente al tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En realidad no sé cuál es la diferencia. Yo tenía entendido que era lo mismo. En su oportunidad me explicaron, pero no entendí. Efectuadas por el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o cualquier institución pública prestadora de servicios de salud de acuerdo a las competencias delegadas en sus correspondientes leyes. Toda la importación de medicamentos para el VIH y el SIDA está exenta del impuesto IVA siempre y cuando sea realizada por instituciones públicas y el Ministerio de Salud o instituciones públicas que prestan servicios de salud, temas, las unidades de salud, etc. En el caso del literal H, que es la importación de autobuses, microbuses y vehículos, en el artículo 167A lo que se establece es que mientras no existan las disposiciones generales para el sector, se va a mantener la exención, pero cuando ya se dé, entonces ya no va a haber la exención. Vamos a verlo por acá, 167, ¿verdad? Artículo 167A de la Ley de IVA. La exención establecida en el literal H del artículo 45 quedará sin efecto a partir de la vigencia del instrumento legal que regule el régimen de políticas sectoriales. En el citado instrumento se definirá de una manera explícita y categórica la cesación de la exención contenida en el ya referido artículo 45, literal H. Estamos hablando que debe ser una disposición legal, ¿verdad? Porque de lo contrario no se puede quitar la exención, porque las exenciones gozan de el principio de legalidad. Entonces, solo la Asamblea las puede establecer y las puede quitar. El artículo 46 habla de las exenciones de los servicios. Están exentos los de salud, que son prestados por instituciones públicas y de utilidad pública calificadas por la DGI, arrendamiento, subarrendamiento o cesión del uso o uso temporal de inmuebles destinados a viviendas para la habitación, aquellos prestados en relación de dependencia regidos por la legislación laboral y los prestados por empleados públicos, municipales y de instituciones, o sea, las contrataciones de trabajadores, de espectáculos públicos culturales calificados y autorizados por la DGI, educacionales y de enseñanza prestados por colegios, universidades, institutos, academias u otras instituciones similares. Están exentos. El beneficio a que alude el inciso anterior comprenderá únicamente los valores que como contraprestación se paguen a instituciones educativas públicas o privadas autorizadas por el Ministerio de Educación. Las operaciones de depósito, de otras formas de captación y de préstamos de dinero en lo que se refiere al pago de vengo de intereses que realizan los bancos e instituciones financieras que deben de estar debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y cuando son instituciones que no son domiciliadas en el territorio nacional, deben ser también calificadas por el Banco Central de Reserva. Emisión y colocación de títulos valores por el Estado e instituciones oficiales autónomas, así como por entidades privadas cuya oferta primaria haya sido pública a través de una bolsa de valores autorizada en lo que respecta al pago de vengo de interés. Cuando hablamos en la bolsa de valores se dan operaciones primarias y secundarias. Las primarias son cuando los títulos por primera vez se ponen a la venta en la bolsa de valores. Entonces, en esos casos está exento el pago de intereses. El suministro de agua y servicios de alcantarillado prestados por instituciones públicas, por ANDA. De transporte público terrestre de pasajeros, también está exento. De seguros de personas en lo que se refiere al pago de las primas
lo mismo que los reaseguros en general. Las cotizaciones aportadas por el patrono a las AFP en lo que respecta a las comisiones de administración de las cuentas de los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Los negocios desarrollados por la Lotería Nacional de Beneficencia, de conformidad con su ley. Suministro de agua potable para fines domésticos y sin ánimo de lucro en sectores rurales prestados por juntas administradoras de agua potable. Administradores comunales de agua potable, asociaciones de desarrollo comunal, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y comités de agua potable legalmente constituidos que hayan obtenido la declaratoria de interés social de conformidad a los criterios establecidos en el acuerdo que contiene las tarifas por los servicios de acueductos y alcantarillados y otros que presta la ANDA. Para la aplicación de lo antes dispuesto se entenderá por fines domésticos el servicio de suministro de agua potable que se presta por medio de una conexión domiciliaria en un predio rural en donde residen una o más familias. Bueno, esas son las exenciones de impuestos. Acuérdense que las exenciones de impuestos es la dispensa legal del pago del tributo que se encuentra establecido en una ley y que en esos casos se realiza el hecho generador, pero por disposición legal expresa se exime del pago de los impuestos. Ahora, en el artículo 47 se establece la base imponible del impuesto IVA. La base imponible, como habíamos dicho anteriormente, es la cuantificación monetaria del hecho generador. O sea, es el valor sobre el cual se aplica la tasa del 13% del impuesto. Y entonces, en el caso del impuesto IVA, es el monto de la transacción, ya sea de la transferencia del bien o la prestación del servicio. En el caso del autoconsumo, el monto que tenga registrado el contribuyente en sus libros contables, el precio de mercado. La base imponible genérica del impuesto, o sea que la operación se realiza al contado al crédito, es la cantidad en que se cuantifiquen monetariamente los diferentes hechos generadores del impuesto, la cual corresponderá por regla general al precio o remuneración pactada en las transferencias de bienes o en las prestaciones de servicios respectivamente, o el valor aduanero en las importaciones o internaciones. El valor en aduanas está conformado por el valor de las mercancías, el valor de factura, más el seguro, el pago del transporte y todos aquellos costos y gastos necesarios para traer las mercancías al territorio nacional. No podrán considerarse para los efectos del impuesto una base imponible inferior a los montos que consten en los documentos que de conformidad con lo dispuesto en la ley deban emitirse con las adiciones y deducciones que se contemplan en los artículos 51, 52 y 53. Aquí estamos hablando de los aumentos o disminuciones que se dan en la base imponible como consecuencia de descuentos, rebajas o cuando se aumenta el precio por alguna circunstancia. Luego, el artículo 48 establece bases imponibles específicas a manera de ejemplo, o sea, ejemplificativa. En las transferencias de bienes muebles corporales, el precio fijado en la operación. En las ventas por remate, el precio de adjudicación. Al precio de adjudicación se debe adicionar los derechos del subastador. En los arrendamientos de bienes con promesa de venta u opción de compra es la renta periódica de arrendamiento y en caso de hacerse efectiva la venta o la compra es el valor residual del bien. En los retiros de bienes de las empresas es el valor que el contribuyente les tenga asignado como precio de venta al público, según sus documentos y registros contables y a falta de esto, el precio corriente de mercado. Estamos hablando de bases imponibles genéricas, que es el monto sobre el cual se calcula la tasa del 13%. En las ventas de transferencias de establecimientos mercantiles y otras universalidades es el valor de los bienes muebles corporales comprendidos en la transferencia.
En las permutas u otras operaciones semejantes se considera que cada parte tiene el carácter de vendedor. Cuando hablamos de una permuta, estamos hablando que las partes intercambian una cosa por otra. Yo puedo dar un vehículo y me entregan otro vehículo. Hacemos una especie de trueque. Eso es una permuta. Se considera que cada parte tiene el carácter de vendedor, tomándose como base imponible de cada venta el valor de los bienes de cada parte. La misma regla se aplicará en los casos de mutuos de cosas. En las ventas que se paguen con servicios se tendrá como precio de los bienes enajenados el valor de dichos bienes. En las importaciones e internaciones, aquí deben de poner atención. En las importaciones e internaciones se tomará como base imponible la cantidad que resulte de sumar al valor CIF o valor aduanero. Impropiamente en la ley de IVA y en el Código Tributario se asemeja a lo que es el valor CIF con el valor aduanero. Son cosas distintas. El valor CIF es un término de referencia, es un incoterm, le llaman. Valor aduanero es el valor sobre el cual se calculan los impuestos de aduana, o sea, es la base imponible. ¿Y cómo se conforma el valor aduanero? El valor de factura, les decía, más el seguro, más los gastos de transporte y todos aquellos costos y gastos necesarios para la importación. Pues a ese monto, para efectos de IVA, se le va a sumar los derechos arancelarios, los impuestos de importación y los impuestos específicos al consumo. Si es alcohol, tabaco, tienen impuestos específicos. Entonces, al valor aduanero se le suman los impuestos específicos y ad valorem y los impuestos a la importación. Y sobre esa base se calcula el 13%. Y se los digo para efectos del ejercicio que les he dejado ahí, ¿verdad? Tienen que sumar todos esos valores. Le van a sumar los DAI, le van a sumar los impuestos específicos que puedan haber y a esa sumatoria le van a aplicar el 13%. En las prestaciones de servicios es el valor total de la contraprestación. En los contratos de instalación, de ejecución de obras y de especialidades como en los contratos generales de construcción es el valor o precio convenido. Si en las prestaciones de servicios a que se refieren los dos literales anteriores se incluyen transferencias o suministros de bienes muebles corporales por parte del prestador de servicios, el valor de esos bienes se agregará a la base imponible, aunque la transferencia de esos bienes independientemente considerados no estuviera afecta al impuesto, excepto el caso en que el valor de los contratos ya comprenda el de dichos valores. En la utilización de servicios, autoconsumo de servicios es el valor que el contribuyente les tenga asignado. En todo caso, no puede ser inferior al precio o valor de mercado. En los arrendamientos, subarrendamientos o cesión del uso o goce temporal de inmuebles destinados a actividades comerciales o industriales, es el monto de la renta convenida. En las prestaciones de servicios de comisionistas, consignatarios, corredores y mandatarios, en general la base imponible está constituida por la comisión o remuneración pactada. El caso de las indemnizaciones, propinas y recargos no forman parte de la base imponible. Cuando son indemnizaciones que por su naturaleza o finalidad no constituyen contraprestación de la transferencia de dominio o de la prestación de servicio. En el caso de las propinas, cotizaciones previsionales, sindicales o similares que consten en los documentos señalados en el artículo 97, dice esta ley, que ya fue derogado y que actualmente es el artículo 114 del Código Tributario, que es el artículo que regula los documentos que se emiten, los comprobantes de crédito fiscal, las facturas, etc. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las adiciones a la base imponible? Aquellos valores que incrementan el valor de la operación original, ¿no? Por ejemplo, aquí señalan en la letra A, reajustes, actualizaciones o fijaciones de precios o valores pactados antes o al convenirse o celebrarse el contrato
o con posterioridad. Comisiones, derechos, tasas, intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo, incluyendo los intereses por retardo en el pago y otras contraprestaciones semejantes. Gastos de toda clase, flete, reembolso de gastos, excepto si se tratara de sumas pagadas en nombre y por cuenta del comprador o adquiriente o prestatario de servicios en virtud del mandato de éste. En estos casos no, cuando el que presta el servicio él incurre en esos gastos. Se excluyen de la base imponible las multas o sanciones estipuladas en cláusulas penales convencionales, como asimismo los intereses pagados a terceros distintos del vendedor o proveedor o prestador de servicio por concepto de financiamiento de la operación. Eso no forma parte. Pero en todo caso, cuando hablamos de adiciones a la base imponible, estamos hablando de aquellos aumentos que sufre la operación que originalmente se pactó. El valor de los bienes y servicios accesorios a la operación, tales como embalaje, flete, transporte, limpieza, seguro, garantías, colocación y mantenimiento, cuando no constituyan una prestación de servicio independiente. Estamos hablando de todos los costos y gastos en que incurre el que presta el servicio o entrega los bienes, que se suman a la base imponible. El valor de los envases, aunque se documenten separadamente, o el monto de los depósitos dejados en garantía por devolución de los envases utilizados. El monto de los impuestos especiales, adicionales, específicos o selectivos que se devenguen por las mismas operaciones, pero se excluye de la base imponible el IVA, obviamente. Cuando las anteriores adiciones afectan a operaciones grabadas y exentas, deberán prorratearse para ajustar la base imponible del impuesto. Aquí estamos hablando que las operaciones exentas o las que no están sujetas, no se les calcula el impuesto, entonces se deben excluir de la base imponible. Solo el impuesto se va a calcular sobre aquella base imponible relacionada con operaciones grabadas. ¿Cuáles son las exclusiones a la base imponible? Deberán excluirse de la base imponible si ya constan en los comprobantes de crédito fiscal y notas de débito y crédito las reducciones de precios, bonificaciones, descuentos normales del comercio de carácter general y no condicionados, otorgados directamente a los adquirientes de bienes o prestadores de servicios. Si es una reducción de precio, vamos a emitir una nota de crédito. Si es un aumento de precio, una nota de débito. La base imponible expresada en moneda extranjera se ha de convertir en moneda nacional, aplicándose el tipo de cambio que corresponda al día que ocurra el hecho generador del impuesto. La diferencia de cambio que se genera entre aquella fecha y el pago total o parcial del impuesto no forma parte de la base imponible del impuesto, pero se deben adicionar a la base imponible las diferencias en el tipo de cambio, en el caso de ventas a plazo en moneda extranjera ocurridas entre la fecha de celebración de ella y el pago del saldo del precio o de las cuotas de esta. Estamos hablando cuando se dan operaciones o transacciones en moneda extranjera y existe un tipo de cambio. Entonces se va a tomar en cuenta el tipo de cambio, el valor de la moneda al momento de efectuarse la transacción. Pero en el caso de ventas a plazo, ahí sí se va a tomar en cuenta el tipo de cambio vigente al momento en que se efectúe cada pago. Entonces ahí pueden haber diferencias, ¿no? La tasa del impuesto es del 13%. El artículo 55 establece cómo se calcula el débito fiscal, y es que el débito fiscal es el IVA que el contribuyente le cobra al comprador cuando le vende un bien o le presta un servicio. Entonces, el débito fiscal es el IVA que consta en los comprobantes de crédito fiscal cuando se realiza una venta. Ahí se detalla el 13%. Cuando se realiza una venta a consumidor final, es el 13%, pero no se detalla en la factura. Para saber yo cuánto es el monto del crédito fiscal, debo dividir el monto de la operación entre 1.13.
y ahí me da la base imponible y la diferencia es el 13% de IVA. Si es una operación a un consumidor final. Si es una operación a un contribuyente, debo de multiplicar el 13% y debo detallarlo en el comprobante de crédito fiscal. Y se los digo por el ejercicio que ustedes van a hacer, ¿no? Ahí tienen que calcular el impuesto IVA. Y todas esas operaciones están grabadas, son operaciones entre contribuyentes, salvo que se diga en el ejercicio que es un sujeto que está exento o con un asalariado, pero esas son operaciones en el comercio y los montos lo dicen. Acuérdense del artículo 28 de la ley de impuesto de IVA. Cuando se es contribuyente y cuando no es contribuyente. Aquellos que realicen ventas inferiores a 50,000 colones en el año. 50,000 colones. Vaya. Traslación del débito fiscal, concepto de crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? Bueno, el crédito fiscal es el IVA que me cobran cuando yo compro y que está detallado en el comprobante de crédito fiscal. Porque aquí solo hablamos de comprobante de crédito fiscal, porque el crédito fiscal para efectos del impuesto IVA es el que el contribuyente se puede deducir de los débitos fiscales que emite. Entonces, cuando hablamos, el que vende aplica el 13% y es débito fiscal. El que compra le aplican el 13% sobre esa compra y eso es el crédito fiscal. Para el vendedor es débito, para el comprador es crédito. Y va detallado en el comprobante de crédito fiscal y el vendedor lo anota en el libro de ventas a contribuyentes. Y el comprador lo anota en el libro de compras a contribuyentes. El impuesto que se paga de IVA es la diferencia entre el IVA que me cobran, o sea, el crédito fiscal, menos el IVA que yo cobro cuando vendo, débito fiscal. Si el débito fiscal es superior al crédito fiscal, me da un impuesto por pagar. Si el crédito fiscal es superior al débito fiscal, me da un remanente de crédito fiscal. Y debe estar debidamente documentado. Debe estar documentado en los documentos que señala el 114. Más que todo, cuando hablamos de si es operaciones entre contribuyentes, se emiten créditos fiscales, notas de crédito, notas de débito. Y la factura es con operaciones por sujetos que no son contribuyentes del impuesto. Retiro de bienes y autoconsumo no generan crédito fiscal. Obviamente, si yo autoconsumo bienes que tengo para la venta, los utilizo en mi negocio, para mi familia, etcétera, o servicios, entonces no tengo derecho a un crédito fiscal. Eso es un costo para mí. Bueno, ni siquiera puede ser deducible de renta, porque si es una cuestión para uso personal, salvo que se utilice para, por ejemplo, yo vendo muebles y necesito un escritorio para utilizarlo en el negocio, entonces sí, ese monto yo lo declaro como una venta en IVA. Le calculo el 13% al valor de mercado o al valor que yo lo vendo al público. Y sí puede ser deducible de renta. Y deben estar debidamente documentados, ¿verdad? Excluidos como contribuyentes carecen de crédito fiscal también, ¿verdad? Los que no están inscritos como contribuyentes del impuesto IVA no pueden emitir comprobantes de crédito fiscal, no le pueden cobrar el IVA a nadie, ¿verdad? Eso, y estos son los del artículo 28 de la ley de IVA. La naturaleza jurídica del crédito fiscal. El crédito fiscal constituye un elemento de la estructura tributaria y la naturaleza del impuesto. Se rige exclusivamente por las normas de esta ley y no tiene el carácter de crédito en contra del fisco por pago indebido o en exceso del impuesto.
Vaya, entonces, tenemos en el artículo 62 se regulan los ajustes del débito fiscal. Cuando hablamos de ajustes del débito fiscal, son ajustes que se realizan a las ventas que se han realizado, que pueden ser por disminuciones de precios, puede ser por devolución de bienes, etc. Aquí establece varias posibilidades. Restar del impuesto correspondiente a las siguientes deducciones en cuanto hubiera lugar y no se hubiera efectuado al emitirse los comprobantes de crédito fiscal. Aquí estamos hablando que se realizó la venta, se declaró la venta, se efectuó, se presentó la declaración y hubo una disminución, una devolución. Entonces ahí hay que aplicar las notas de crédito o las notas de débito. Monto del valor de los bienes en base o depósitos devueltos o de otras operaciones anuladas o rescindidas en el periodo tributario, pero dentro de los 3 meses de la entrega de los bienes o de la percepción del pago de los servicios, siempre que se pruebe que ese valor ha sido considerado para el cálculo del débito fiscal en el mismo periodo o en otro anterior, lo que deberá comprobarse. Las notas de crédito, los créditos fiscales y las notas de débito que se reciban con posterioridad, el Código Tributario establece que solo pueden, ¿cómo se llama? Se pueden registrar en el impuesto IVA 3 meses dentro del plazo de los 3 meses siguientes, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver en el 111. El 111 del Código Tributario. Pero aquí no es el Código Tributario, permítanme. Ya me hice bolas con esto. Código Tributario, aquí está. Es el 111. Dice el inciso segundo. Bueno, reemplazo de facturas y documentos equivalentes autorizados por la Administración Tributaria. Inciso segundo. En cualquier caso, los ajustes a las ventas que rebajen el débito fiscal deben hacerse dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de la entrega de los bienes o a partir de la fecha en la que se preste el servicio. Quiero ver aquí. Ya me perdí la. Bueno. Estamos. Aquí, ¿verdad? En las transferencias de medicamentos y especialidades farmacéuticas perecederos para uso y consumo humano, el referido plazo podrá ser ampliado hasta 2 años. Imagínense, en todos los demás bienes son 3 meses, ¿no? Pero en este caso, cuando son medicamentos, son 2 años. En tal caso, se entenderá extendido el plazo de la caducidad de las facultades de fiscalización y liquidación oficiosa por 2 años. Son 3 años cuando se ha presentado la declaración. Serían 5 años. Cuando no se han presentado, son 5 años. Se ampliarían a 7 años. El registro deberá incluir la siguiente información. Se debe llevar un registro de estas operaciones. Número de lote de producción o número del documento que ampara la importación en su caso. Estamos hablando de los medicamentos. Nombre y presentación del producto, fecha de vencimiento, los medicamentos que ya caducaron, fecha de entrada y salida de los inventarios, número de comprobante de crédito fiscal emitido por la transferencia, el cual deberá contener, además de los requisitos propios de este tipo de documento, la descripción apropiada del producto, debiendo señalar el número de lote y fecha de vencimiento, fecha del comprobante de crédito fiscal y nombre del código del cliente. Al momento de aceptarse la devolución en la nota de crédito, debe relacionarse, además del número del comprobante de crédito fiscal con el que se relaciona la misma, el número de lote de medicamentos, especialidad farmacéutica de vuelta
y una descripción apropiada del producto objeto de devolución. Tales devoluciones también deberán respaldarse con las respectivas actas que deben levantarse y suscribirse por las autoridades sanitarias respectivas al momento de la destrucción del producto vencido. Estamos hablando de los medicamentos que caducan. El otro caso por el cual se le hace ajuste al débito fiscal es el monto de las rebajas de precios, bonificaciones y descuentos u otras deducciones normales del comercio, no condicionadas y de carácter general bajo la misma comprobación requerida en el numeral anterior. A este efecto, el contribuyente deberá demostrar la forma y condiciones en que ellas se han concedido los comprobantes de crédito fiscal con que se relacionan y el periodo tributario a que corresponde la operación. También se le puede hacer ajustes al débito fiscal por rebajas de precios, bonificaciones o descuentos u otras deducciones normales del comercio, ¿no? Y solo tenemos 3 meses para registrar esos descuentos, esas notas de crédito, notas de débito que se reciben con retraso. Si no lo hacemos en ese plazo, entonces ya no lo podemos hacer. No nos queda más que hacer una modificación de la declaración de IVA. En ese caso vamos a hacer la modificación de la declaración de IVA y agregando la documentación respectiva. El primero era lo que vamos a restar en los ajustes. Hoy la suma. Sumar el impuesto correspondiente a las siguientes adiciones si no se hubiera efectuado con anterioridad. Incrementos de precios, reajustes, gastos, intereses, incluso por mora en el pago. Diferencia por traslación indebida de un débito fiscal inferior al que correspondía. Vaya, cuando es resta es, si está disminuyendo la operación, es una nota de crédito. Si está aumentando la operación, es una nota de débito. Cualquier suma trasladada como débito fiscal, en cuanto exceda a la que legalmente corresponda. Los ajustes referidos deberán efectuarse de acuerdo a los comprobantes de crédito fiscal y las notas emitidas de que trata el artículo 100, dice ahí, pero es el 110 del Código Tributario. Los ajustes de crédito fiscal. Bueno, esto es lo mismo básicamente, solo que ya lo vemos desde el punto de vista de la persona que efectúa la venta. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la persona que efectúa la compra. Las cantidades trasladadas por adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios anuladas o rescindidas, siempre que las mismas se hubieran considerado en el cálculo del crédito fiscal correspondiente al periodo tributario o en otro anterior. El monto de las cantidades trasladadas correspondientes a reducción de precios, descuentos, bonificaciones u otras deducciones que impliquen una disminución del precio de compra de los bienes o de la remuneración de los servicios siempre que anteriormente no se hubiera completado el crédito fiscal. Cualquier suma que hubiera sido trasladada en exceso en la parte en que dicha suma exceda el monto que debió trasladarse. Estos son ajustes a las compras que hace el contribuyente. Bueno, ¿cómo se calcula el impuesto? Decíamos que al monto del crédito fiscal, que es el IVA por las compras que yo he efectuado, es la sumatoria de los comprobantes de crédito fiscal que están registrados en el libro de compras y ahí hay una columna de IVA. Le voy a restar el débito fiscal. Le voy a restar el débito fiscal. El débito fiscal son las ventas que yo he realizado. Entonces, voy a utilizar los dos libros, el libro de ventas a contribuyentes, donde se detalla el crédito fiscal, y el libro de ventas a consumidor final, donde se detallan las facturas. Pero como en el caso de las facturas no se detalla el crédito fiscal, debo dividirlo entre 1.13 y sacar el valor que le corresponde al IVA. Si lo divido entre 1.13 me da la base imponible. La diferencia es el IVA, es el 13%. Y eso lo sumo al crédito fiscal y es el débito. Y se lo resto al crédito fiscal que por las compras que efectúo y ahí me va a dar el impuesto a pagar o un remanente de crédito fiscal. Si el débito es superior al crédito, es impuesto por pagar. Si el crédito es superior al débito, estamos hablando de remanente de crédito fiscal. Ahora bien, las compras
que yo efectúe y me dan factura no son deducibles como crédito fiscal, ¿verdad? Aquí se establecen cuáles son los requisitos para que el crédito fiscal se pueda deducir. Yo lo que les puedo expresar es lo siguiente, que esto opera igual como opera en la ley de impuestos sobre la renta. Estamos hablando que, quiero ver aquí, ya perdí la presentación. Estamos hablando que opera como la ley de impuestos sobre la renta en el sentido de que es deducible únicamente el crédito fiscal que está relacionado íntimamente con operaciones gravadas del impuesto IVA. De acuerdo a el giro o actividad que me ha sido autorizada. Entonces, ese crédito fiscal es deducible. El que esté relacionado con ventas exentas y ventas no sujetas, entonces, o con compras, ¿no? Compras exentas o ventas no sujetas, no es deducible. Únicamente serán deducibles el crédito fiscal trasladado en los comprobantes de crédito fiscal en la forma indicada en el artículo 74 de esta ley en los casos siguientes. Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo realizable. El activo realizable son los inventarios para la venta. Adquisiciones de bienes muebles corporales destinados al activo fijo, cuando en estos conserven su individualidad y no se incorporen a un bien inmueble. Eso significa que no se incorporen en una construcción, a un edificio, por ejemplo, y que le den valor. Desembolsos efectuados para la utilización de servicios en el giro del negocio, siempre que no se destinen a la construcción o edificación de bienes inmuebles, así como la reconstrucción, remodelación o modificación, ya sea total o parcial, de bienes inmuebles, sean propiedad o no del contribuyente, indistintamente que dichos servicios se contraten por precio alzado, por administración de obra o cualquier otra modalidad. Si se incorporan en la construcción de un bien inmueble y le dan valor, no son deducibles esos gastos. Gastos generales destinados exclusivamente a los fines de la realización de objetos, giro o actividad del contribuyente, tales como fletes, acarreos, energía eléctrica, teléfono, agua. Entonces, como les decía, para poder yo deducirme un comprobante de crédito fiscal, debe estar íntimamente relacionado con la actividad, con el objeto, giro o actividad del contribuyente. Y me deben de generar o relacionados con operaciones grabadas, grabadas con el impuesto. Y también el caso de la tasa 0%, las ventas, las exportaciones. También la ley me permite que me pueda deducir esos créditos fiscales que están relacionados, ¿no? Y los créditos de donaciones de bienes o servicios efectuados a las instituciones que se refiere al artículo 6 de la ley de renta, y de operaciones de venta realizadas a favor de misiones diplomáticas, consulares. En esos casos, en ese caso, es deducible el crédito. Vaya, y que por lo tanto generen de operaciones grabadas con tasa 0%, donaciones de bienes. Bueno, la clave está en saber que me debe generar débito fiscal. Si no me genera débito fiscal, no es deducible. Entonces, las ventas exentas no me generan crédito fiscal. Las adquisiciones de bienes o de servicios que no se enmarquen y no cumplan lo dispuesto en los incisos precedentes deberán ser documentadas por medio de factura. Para efectos de la deducibilidad a que se refiere este artículo, se requerirá en todo caso que la operación que origina el crédito fiscal esté documentada con el comprobante de crédito fiscal original y que figure la cantidad trasladada como crédito fiscal en forma separada del precio de los bienes o remuneración de los servicios, o se compruebe documentalmente el monto del impuesto pagado en la importación o internación de los bienes o de los servicios. Y deben de estar debidamente registrados, ¿no?, en los libros y en la contabilidad, los libros de IVA y en la contabilidad. Cuando se trate de bienes muebles corporales, también constituirá requisito para la deducción
que trata este artículo que la compra de dichos bienes esté debidamente asentada en el registro de control de inventarios, a que aluden en el artículo 142 y 142-A del Código Tributario, cuando son inventarios para la venta. ¿Qué pasa con los impuestos retenidos? Sabemos que en IVA se retiene el IVA, ¿verdad? Y este impuesto que se retiene debe de estar debidamente documentado y debe declararse en el mismo periodo tributario en que se efectuó la retención. Los impuestos retenidos por la agente de retención, de conformidad a lo establecido en el artículo 162 del Código Tributario, constituirán crédito fiscal para la agente en el mismo periodo que corresponda a la fecha de emisión del comprobante de retención a que se refiere el artículo 112. Si a mí me retienen impuestos, entonces, pero como me lo tallan en el comprobante de crédito fiscal, o si es un alquiler, me dan un comprobante de retención, entonces en esos casos, eso es deducible. La ley, me lo permite la ley que yo me lo deduzca, lo registre en el libro de compra. Los valores que no sean deducibles en concepto de crédito fiscal formarán parte del valor de los bienes y serán deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, siempre que los bienes o servicios adquiridos cumplan con los presupuestos establecidos en la ley que rige el tributo. La regla general es que el impuesto IVA no constituye costo ni gasto para efectos del impuesto sobre la renta, ni es deducible, salvo cuando son aquellas operaciones relacionadas con ventas exentas o ventas no sujetas que no me sirven como crédito fiscal. No me las puedo deducir como crédito fiscal, entonces se van al costo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la ley de renta, que estén relacionados con costos y gastos relacionados con la actividad productora de ingresos. En el 65A detalla cuáles son los créditos fiscales no deducibles y son aquellos que no están relacionados con la actividad generadora de débitos fiscales o con el giro o actividad principal del comerciante. Y yo les comentaba en clases anteriores que ahí en el súper uno se da cuenta que le preguntan, ¿va a querer crédito fiscal o no? Tal vez es alguien que lleva varias cosas, que ya tiene alguna tienda, y es evidente que son cosas para su uso o consumo personal, ¿no? Ahí no procede adquisición de víveres o de alimentos si su giro ordinario no es la venta de víveres o alimentos. En estos casos debe emitir factura. Importación o internación de víveres o de alimentos si su giro ordinario no es la venta de comida o alimentos. Adquisición, importación, internación, arrendamiento, mantenimiento, mejora o reparación de vehículos nuevos o usados que por su naturaleza no sean estrictamente indispensables para la realización del giro ordinario del contribuyente, tales como automotores, aviones, helicópteros, barcos, yates, motos acuáticas, lanchas y otros similares. Este tipo de bienes son para el uso privativo del contribuyente y no para la actividad que le genera ingreso, salvo que su giro de actividad sea, por ejemplo, el transporte de pasajeros en aviones, o depende, ¿va? Pero si es solo para uso personal, no aplica, ni tampoco los gastos relacionados como repuestos, lubricantes, gasolina, etcétera. Utilización de cualquier tipo de servicios en hoteles, así como en arrendamientos o arrendamiento de inmuebles o la utilización de cualquier otro servicio en el que adquiere el uso o goce de tales bienes, cuando el contribuyente no demuestre que los servicios han sido utilizados en actividades propias del negocio o que correspondan al giro o actividad. Adquisición de boletos aéreos, salvo aquellos estrictamente vinculados con viajes propios del negocio, cuando el viajero sea el contribuyente, su representante legal o empleado de este, cuyo vínculo laboral pueda ser comprobado. Adquisición, importación e internación o internación de prendas de vestir, joyería o calzado, si su giro ordinario no es la venta de dichos productos. Adquisiciones, importaciones o internaciones de bienes muebles corporales o de servicios destinados a ser utilizados a la satisfacción de necesidades personales o particulares de la familia del contribuyente. Adquisición, importación o internación de bebidas alcohólicas, inclusive cerveza y cigarrillos, si su giro ordinario no es la venta de esos productos. La suma trasladada en concepto de crédito fiscal en lo que exceda la tasa o alícuota legalmente establecida. A veces se da que calculan mal el crédito fiscal, ¿no?
En general, la adquisición, importación e internación de cualquier bien o servicio que no sea indispensable para la realización del objeto, giro o actividad del contribuyente. Esa es la regla general, ¿verdad? Los bienes muebles corporales que se utilicen en la construcción o edificación de bienes inmuebles nuevos, así como en la reconstrucción, remodelación o modificación, ya sea total o parcial, de bienes inmuebles usados, sean del propietario o poseedor del inmueble, arrendatario o usufructuario del mismo. Cuando se incorporen estos bienes, porque, por ejemplo, la pintura, si yo voy a pintar un edificio, en realidad eso sí sería un crédito deducible, ¿verdad? Porque la pintura no le da, eh, si bien es cierto, se incorpora al bien, pero no le aumenta de valor, ¿verdad? Ese sí sería un gasto, un crédito deducible. Pero, por ejemplo, si yo le pongo, le empotro, ¿qué es un ascensor? Bueno, el ascensor forma parte del bien, entonces no sería deducible. Las adquisiciones de bienes o utilización de servicios cuyos montos sean iguales o mayores a 58 salarios mínimos. Estamos hablando de $32,770. Ya lo perdí. Que no se realicen por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito. El medio de pago sea diferente al efectivo y a los medios utilizados en el Romano 1 y no se formalicen en contrato escrito, escritura pública o demás documentos que regula el derecho civil o mercantil, tales como permutas, mutuos de bienes, no dinerarios, daciones en pago, cesiones de título de dominio de bienes. Bueno, en estos casos tampoco es deducible cuando los montos sean iguales o superiores a 58 salarios mínimos, 32,770, y no se efectúen por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o no estén documentados por medio de un contrato. El impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios pagado o causado por contribuyentes del impuesto en la adquisición de vehículos automotores nuevos usados, a que se refiere el literal C, que estamos hablando de motos acuáticas, esos bienes extravagantes, ¿no? Únicamente será deducible hasta un 50% cuando dichos bienes sean utilizados en su giro o actividad y en actividades ajenas al negocio, todo debidamente comprobado por el sujeto pasivo. Tampoco será deducible el crédito fiscal consignado en comprobantes de crédito fiscal que posean numeraciones que no hayan sido autorizadas por la Administración Tributaria. Y bueno, aquí es un montón, pero la regla general es que no es deducible los créditos fiscales que no estén relacionados con el giro o actividad que realiza el contribuyente que no generan débito fiscal. Que el sujeto que consta como emisor del documento no se encuentre inscrito como contribuyente. O sea, imagínense, le emite una persona que no es contribuyente un crédito fiscal, ¿no? Que aún estando inscrito como contribuyente el emisor del documento, el adquirente de los bienes, prestatario de servicios, no compruebe la existencia efectiva de la operación. Aquí estamos hablando de una simulación de una operación, que los documentos correspondan a sujetos desinscritos por la Administración Tributaria, que las numeraciones correlativas que constan en los documentos no hayan sido asignadas y autorizadas por la Administración Tributaria, que los documentos no se encuentren a nombre del contribuyente adquirente de los bienes muebles corporales o prestatarios de servicios, o que estando a su nombre no compruebe haber soportado el impacto económico de la operación. Como ven, la ley es bien específica, detallista en cuanto a cuáles son los créditos fiscales que no son deducibles. Pero la lógica me dice, pues si yo un crédito, una compra para uso personal no es deducible. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 65 y 65A de esta ley, el objeto, giro o actividad del contribuyente lo constituye aquel registrado en la administración tributaria y que se indique en la tarjeta de contribuyente. La calidad de contribuyente y el objeto, giro o actividad del mismo deberá acreditarse en las adquisiciones de bienes o de servicios por medio de la tarjeta de contribuyente respectivo. La famosa tarjeta del IVA.
El artículo 66 de la ley IVA establece un procedimiento que se denomina el procedimiento de la proporcionalidad del crédito fiscal. Y este se aplica cuando existen ventas gravadas exentas y no sujetas. Entonces, lo que se hace es una operación en la cual se suman las ventas totales del contribuyente, las gravadas, las exentas, las no sujetas, y luego se establece un factor, se divide las ventas gravadas entre ese monto, ahí me da un factor. Y entonces, ese porcentaje que me da es el que yo le aplico a los créditos fiscales, a los comprobantes de crédito fiscal. Cuando normalmente el contribuyente no es capaz de identificar los créditos fiscales que están directamente relacionados con las compras exentas y las no sujetas. Entonces, aplico la proporcionalidad de un cuadro y una vez que comienzo a aplicar ese procedimiento de proporcionalidad, lo voy aplicando en forma acumulativa. Desde el primer mes al segundo mes voy sumando, voy sumando, voy sumando. Y entonces aplicó ese procedimiento y al final del ejercicio debo de hacer un reajuste del crédito fiscal del ejercicio en el mes de enero, lo que le llamaban antes la 13ª declaración de IVA. Y entonces, como el caso del impuesto de las retenciones, que se hace un reajuste en junio y uno en diciembre. Entonces, de esa forma, sí, como el reajuste que hago al final, en enero, en diciembre, de todo el año, si me da que yo efectué como consecuencia del cálculo de la proporcionalidad, que me deduje un crédito fiscal mayor, entonces se lo voy a restar a la declaración en enero. Si da como resultado que era un crédito fiscal inferior, entonces tengo que aumentarlo al débito. El mayor se lo deduzco al crédito. Si es un crédito inferior, se lo sumo en la casilla correspondiente al impuesto IVA. Entonces me va a dar un impuesto mayor, ¿no? Entonces dice, cuando esta norma sea aplicada durante un ejercicio comercial en el primer mes del ejercicio comercial siguiente, se deberá hacer un recálculo de la proporcionalidad con los valores acumulativos de las operaciones grabadas, exentas y no sujetas realizadas en el ejercicio comercial anterior y se redistribuirá el crédito fiscal. Si el crédito fiscal que debió deducirse resulta ser superior al efectivamente deducido, la diferencia se sumará al crédito fiscal correspondiente al primer periodo tributario del ejercicio comercial siguiente. Y si resultara inferior, se restará del crédito fiscal de ese periodo. Eso es lo que constituye la proporcionalidad del crédito fiscal. Deducción del crédito fiscal en operaciones graves exentas y no sujetas. Bueno, estamos hablando del mismo artículo 66. Si no existen créditos fiscales atribuibles a las operaciones no sujetas al pago del impuesto y estas provienen de actividades no habituales del contribuyente, no se incluirán tales operaciones en el cálculo de la proporcionalidad. Cuando las operaciones no son habituales, ¿no? Acuérdense que en IVA se habla de la habitualidad para efectos de establecer el giro o actividad del contribuyente, si debe inscribirse o no, ¿verdad? Tampoco se incluirán en el cálculo de proporcionalidad las operaciones consistentes en donaciones de bienes a las instituciones de utilidad pública, efectuadas al contribuyente en los términos previstos en los incisos finales. No, aquí estamos hablando del autoconsumo, 11 y 16. En las operaciones de autoconsumo tampoco se van a, esos créditos fiscales tampoco se van a incluir en el cálculo de la proporcionalidad.
Se consideran operaciones no sujetas al pago del impuesto IVA, aquellas que no estando expresamente previstas en la ley como exenciones, no se enmarcan dentro de los hechos generadores establecidos en esta ley, así como aquellas que dicha ley les atribuye expresamente el carácter no sujeta. Una operación no sujeta es una transferencia de un bien inmueble. Eso no es una operación sujeta al impuesto IVA, no se causa el 13%, porque la ley establece la transferencia de bienes muebles corporales como hechos generadores. Entonces, la venta de un inmueble, de una casa, de un terreno, no genera IVA. Eso es una operación no sujeta. La proporción del crédito fiscal que corresponda a las operaciones exentas y no sujetas formará parte del costo o gasto según corresponda. Deducción del excedente de crédito fiscal. Si el monto del crédito fiscal fuere superior al total del débito fiscal, el periodo tributario, el excedente de aquel se sumará al crédito fiscal del periodo tributario siguiente o sucesivo hasta su deducción total. Aquí estamos hablando cuando se da un remanente de crédito fiscal. Ese remanente se va sumando en los diferentes periodos tributarios hasta su total deducción. No devolución del crédito fiscal en caso de término de actividades. El contribuyente que cese en el objeto o giro de sus actividades no podrá solicitar devolución ni reintegro del remanente de crédito fiscal que quedare con motivo de dichos términos de actividades. Este remanente no será imputable a otras deudas tributarias ni tampoco transferible a terceros, salvo el caso señalado en el inciso siguiente. Dice. Aquí estamos hablando que cuando una persona fallece y el heredero o los herederos continúan con el negocio, pues que salvo el caso señalado en el artículo anterior, entonces el continuador sí tiene derecho a deducirse ese crédito fiscal, ¿no? O cuando hay fusión de sociedades, fusión o transformación de sociedades, la nueva sociedad que surge y se dedica a la misma actividad, entonces en esos casos sí se puede deducir ese crédito fiscal, ¿verdad? Carácter intransferible del crédito fiscal. El derecho a deducir el crédito fiscal del débito fiscal es propio de cada contribuyente y no puede ser transferido a terceros, excepto cuando un contribuyente sea el continuador de otro por mandato legal o cuando se trate de fusión o asociación de sociedades, es lo que les estaba explicando, y en la que la nueva o la subsistente continúa el giro de actividad de las primitivas, en cuyo caso la nueva sociedad gozará del remanente de crédito fiscal que les corresponda a las sociedades fusionadas o absorbidas. En el caso de liquidación de sociedades no procede la devolución o reintegro del remanente de crédito fiscal, porque la liquidación es la muerte de la sociedad, ¿no? Entonces ahí no procede la devolución del remanente. El aporte de todo el activo y pasivo de una sociedad a otra no le da derecho a la sociedad receptora para usar el crédito fiscal del aportante. Asimismo, no procede traspasar el remanente de crédito fiscal entre contribuyentes vinculados económicamente. Tampoco tienen derecho los herederos a utilizar el remanente de crédito fiscal entre contribuyentes vinculados económicamente, salvo que, bueno, tampoco tienen derecho los herederos a utilizar el remanente de crédito fiscal resultante del término de actividades de un contribuyente fallecido, salvo que estos continúen con el negocio. Por ejemplo, fallece un contribuyente, tiene un hijo y él continúa con el negocio, entonces sí se puede deducir el crédito fiscal, pero debe informar. Entonces les decía que la regla general en el caso de IVA es que no constituye costo ni gasto, ni tampoco es es deducible del impuesto sobre la renta, salvo en aquellos casos en los cuales no se pueda deducir el IVA, ya sea porque está relacionado con operaciones exentas o por el cálculo de la proporcionalidad. Hay un IVA que no se... Esa parte sí puede ser deducible para efectos de impuesto sobre la renta siempre y cuando sea un costo y gasto necesario para la actividad que genera ingresos. Luego tenemos normas relativas a los activos fijos.
En cuanto no forman parte del giro o actividad del contribuyente y carecen de habitualidad, no constituyen hechos generados del impuesto, las transferencias de dominio de bienes del activo fijo de capital de los contribuyentes, a menos que esa transferencia se efectúe antes de los 4 años de estar los bienes afectados a dicho activo. Es decir, que si yo efectúo la venta transferencia de un activo fijo antes de los 4 años, sí está grabado con el 13% del IVA. Si se efectúa después de los 4 años, entonces no está grabado. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el crédito fiscal trasladado en los comprobantes de crédito fiscal para la adquisición de bienes muebles corporales de capital destinados al activo fijo es deducible el débito fiscal originado por las operaciones grabadas realizadas en el mismo periodo o en los posteriores si restare un remanente de aquel hasta su total deducción. Aquí estamos hablando cuando son maquinarias, ¿verdad? El contribuyente, una maquinaria puede tener un valor enorme, ¿no? Entonces, pero si está íntimamente relacionada con la actividad generadora de débitos o con el giro o actividad del contribuyente, entonces es deducible, le puede generar remanente de crédito fiscal. Y ese remanente de crédito fiscal será deducible hasta que, bueno, en subsecuentes declaraciones, hasta que desaparezca. También procede la deducción del crédito fiscal proveniente de las adquisiciones de bienes muebles corporales o la utilización de servicios destinados a la reparación o a subsanar los deterioros que correspondan al uso o uso normal de los bienes inmuebles del activo fijo, así como los destinados a la remodelación de bienes inmuebles, sean o no propiedad del contribuyente, para colocarlo en condiciones de uso en el giro del negocio, sin aumentar su valor o vida útil. Ese es el criterio en el caso de los créditos fiscales relacionados con compras para reparaciones o mantenimiento de activos, que no aumenten el valor, pero que sean necesarios para colocarlos en condiciones de uso. Plazo para el pago. Bueno, se debe presentar, el periodo tributario en el caso de IVA es de un mes calendario y se efectúa el pago del impuesto los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. En el caso del IVA no proceden las prórrogas ni facilidades o plazos diferidos para su pago, como en el caso de renta. En renta sí se puede solicitar pago a plazo, siempre y cuando se pague el 10%, pero en IVA no. Entonces, el periodo tributario es de un mes calendario, decíamos, y los contribuyentes deben de presentar la declaración, ya sea que tengan o no impuesto a pagar. Ese es el problema de inscribirse en IVA. O sea, si yo estoy inscrito en IVA, debo de presentar la declaración del impuesto, aunque no realice hechos generadores, ¿no? Porque a veces resulta que los contribuyentes se van a la quiebra o dejan de operar. En la pandemia, por ejemplo, hubieron contribuyentes que dejaron de operar y entonces tenían que presentar siempre la declaración de IVA a cero. O hay profesionales, ¿no?, del derecho, contadores, que inicialmente tienen su oficina jurídica contable, pero de repente los contrata una institución como asalariados y dejan de operar. Entonces deben de siempre presentar la declaración, salvo que inicien el proceso de desinscripción, ¿verdad? El impuesto sobre importaciones e internacionales de servicios se liquidará ante la Dirección General de Impuestos Internos y se pagará en la Dirección General de Tesorería. El impuesto de las importaciones e internaciones de bienes será liquidado ante la Dirección General de Aduanas. Aquí dice la renta de aduanas, pero se llama Dirección General de Aduanas según su ley orgánica. Y este impuesto se va a pagar en la declaración. Ahí va a venir detallado en la declaración de importación o internación, ¿verdad? Y se va a pagar en las colecturías, ¿verdad?, de la tesorería o en los bancos autorizados. Las fiscalizaciones de los impuestos a la importación y exportación la realiza la Dirección General de Aduanas cuando son de bienes de mercancía. Cuando son importaciones o exportaciones de servicios, entonces le compete a la Dirección General de Impuestos Internos. Luego tenemos esta parte bien interesante.
cuando, ¿cómo se llama? El artículo 174 de la ley de IVA establece dos situaciones bien importantes que se deben de tomar en consideración. Uno es que para que se establezca una deducción de impuestos en el caso de IVA, en otras leyes debe de mencionarse en forma expresa el impuesto IVA. Debe decirse las importaciones o la transferencia de bienes deberá estar exenta del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Es decir, no acepta la ley de IVA exenciones genéricas, porque a veces en las leyes dice estará exenta de todo tipo de impuestos. Entonces, cuando una ley dice eso, no aplica en el caso de la ley IVA, porque el artículo 174 establece que debe de señalarse el nombre de la ley. Y el otro aspecto importante de este artículo 174 es que en el caso de las imprentas están exentas del pago del impuesto IVA. Y si nos vamos al artículo 8 de la ley de imprenta, ahí señala cuáles son las actividades que se encuentran exentas. Todas aquellas actividades relacionadas con la difusión del pensamiento, con la libre difusión del pensamiento. Dice. Entonces, las actividades que realizan las imprentas están exentas de IVA y en ese apartado de la libre difusión del pensamiento, ahí se incluye también los periódicos, los periódicos. Entonces, cuando hablamos de los periódicos, también están exentos de IVA. Entonces, el artículo 174 dice, las exenciones tributarias genéricas, totales o parciales, otorgadas o que se otorgan por otras leyes, exenciones tributarias genéricas, es decir, en las cuales no se menciona que está exento en forma específica del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, incluyendo las de CEL, sí, las de CEL, exceptuando las amparadas por la ley de imprenta, no producirán ningún efecto en relación con este impuesto. Entonces, aquí lo que establece la ley es que si en una ley se establece una exención de impuestos, pero no se menciona en forma clara el impuesto IVA, esa exención no va a ser aplicable para IVA. Si se menciona, tiene que decir, estará exenta del impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. Y por otra parte, establece que las imprentas están exentas. Y en el artículo 8 de la ley de imprentas establece que la definición de qué se considera imprenta, aquellas actividades relacionadas con la libre difusión del pensamiento. Entonces ahí se incluye lo que son los periódicos de circulación nacional, cualquier periódico. Entonces, la importación de la mercancía y todo está exento, igual que en el caso de la ley del libro. Entonces, esas cuestiones son bien importantes de ¿cómo se llama? De tomar en cuenta. Vaya, no sé si tienen consultas o sobre el trabajo, alguna consulta. Vamos a utilizar este tiempo para que podamos platicar. Yo les he mencionado que el trabajo son operaciones grabadas. Ustedes deben de calcular el impuesto IVA en todas esas operaciones. Y cuando son con ventas exentas, ahí tienen que ver el tipo de institución, ¿verdad? Entonces ahí tienen que dividir el IVA entre 1.13, ¿va? Él les va a dar la base imponible y la diferencia va a ser el 13%. Entonces, me han estado consultando, por ejemplo, las exportaciones están grabadas con tasa 0%. Las importaciones están grabadas con el 13%. Y el valor en aduanas
para efectos de la base imponible, el artículo 48, letra G, el valor en aduanas, en el caso de IVA, la base imponible es el valor en aduanas, o sea, el valor de las mercancías, más el costo, seguro y flete y todos aquellos costos y gastos necesarios para traer la mercancía al territorio nacional que se detalla en la declaración de mercancía, se le debe de sumar el impuesto DAI y los impuestos específicos y ad valorem. Por ejemplo, si es alcohol, o bebidas alcohólicas, paga un impuesto específico y ad valorem. Esa sumatoria, a esa sumatoria es la base imponible para IVA. Entonces se le multiplica el 13%. El 13%. Bueno, no sé si tienen consultas sobre el trabajo, porque la cuestión es que yo en el examen un ejercicio lo voy a sacar. Si no hacen el trabajo van a salir mal en el examen y yo no quiero que salgan mal. Entonces por eso les estoy preguntando si tienen alguna consulta bien específica sobre el trabajo. Pero veo que están por ahí, no sé si están o solo han dejado encendida. Por ejemplo, aquí dice, licenciado, viaje remanente tiene fecha de vencimiento. El remanente de crédito fiscal que se genera cuando usted no realiza actividades de exportación, porque realizó tal vez una venta, una compra de una maquinaria, un valor bastante fuerte, entonces ese remanente de crédito fiscal usted se lo va a ir deduciendo con los débitos fiscales de los sus siguientes periodos tributarios hasta su total extinción, sin perjuicio de que pueda en algún momento llamar la atención de la Dirección General de Impuestos Internos y puedan irlo a fiscalizar. Pero si usted tiene remanente de crédito fiscal en un periodo tributario, en el siguiente periodo tributario usted se lo va a deducir de su débito fiscal. Y si aún así sigue teniendo remanente de crédito fiscal, usted se lo va a ir deduciendo hasta su total extinción. Ahora bien, si el remanente de crédito fiscal se genera por, ¿cómo se llama? Por actividad exportadora, entonces usted tiene dos opciones. O se lo deduce mes a mes de sus débitos fiscales en las declaraciones de IVA en forma subsecuente hasta su total extinción, o solicita la devolución del remanente de crédito fiscal como remanente generado por actividad exportadora. Y entonces en ese caso debe de llenar el formulario correspondiente y la Dirección General de Impuestos Internos le debe devolver ese remanente de crédito fiscal, sin perjuicio de su facultad de fiscalización, ¿verdad? Entonces, así es como opera el remanente de crédito fiscal. Obviamente que si usted no ha comprado activos de gran valor y no se dedica a la actividad exportadora y tiene remanente de crédito fiscal, sí ya llama mucho la atención, porque nadie va a trabajar o se va a dedicar a un negocio para perder, ¿verdad? Salvo que pueden generar remanente los negocios que inician, ¿verdad? Que inician, pues, las sociedades que los primeros meses. Pero nadie se va a dedicar a un negocio para perder. Entonces, si usted constantemente está declarando remanentes de crédito fiscal, lo más probable es que lo van a fiscalizar, ¿verdad? Para determinar el origen. Bueno, no preguntan nada a ustedes. ¿Están por ahí? Nadie dice nada. Sí, Liga, acá estamos. No tienen consulta sobre el trabajo, entonces. De mi parte, no, Liga. Vaya, pero como les digo, yo les he puesto un orden ahí, ¿verdad? Ustedes sigan la guía, vean el orden y vayan en orden. Uno, identifique los sujetos pasivos. Usted va a ver, todos esos que realizan esas operaciones son sujetos pasivos. Los sujetos excluidos tienen que... Lo que deben de hacer ustedes es leer la ley, ¿verdad? La ley de IVA y la ley de renta y aplicarla.
Y sobre todo ubicarse en el artículo 28, 29, 30, 31 de la ley de renta para efectos de las deducciones de los costos y gastos. En el caso de IVA, artículo 64, 65, el 66. Bueno, ahí no les pido que realicen la proporcionalidad del crédito fiscal. Eso no se los pido, así que no lo deben de hacer, porque ese es un cuadro que hay que hacer para determinar la proporcionalidad. Y entonces deben de ver cuáles son los requisitos para la deducción del crédito fiscal. Bueno, entonces, si no tienen consultas, nos vemos el próximo miércoles. Feliz Día a la Madre para las compañeras estudiantes que ya son mamás y también para las madres en potencia. Pasen una feliz noche y nos vemos el miércoles.